La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y noches para todos ustedes. Les habla Iván Darío Moreno. Soy doctor en diseño instruccional y tecnología y fundador de Zion International University, y los invito una vez más a mi programa de neuroeducación. En esta vez les voy a hablar sobre neuroanatomía. Esto no va a ser una clase magistral de neuroanatomía ni muy compleja, sino va a ser algo más bien sencillo, didáctico, pues para que todos conozcamos lo esencial de nuestro cerebro. Y para eso pues voy a utilizar mi cerebro para explicarles a ustedes un poco la anatomía de nuestro cerebro. Eso es muy importante que ustedes lo sepan, porque a veces nosotros no conocemos nuestro propio cuerpo. Entonces es importante que conozcamos por lo menos lo básico. Para empezar, me gustaría decirles que nuestro cerebro, pues, desde el punto fisiológico, lo han dividido en varios lóbulos, o sea, partes. Entonces tenemos el lóbulo frontal, ¿sí? Lóbulo frontal. Tenemos el lóbulo occipital, que es prácticamente la parte de atrás del cerebro. El lóbulo temporal, imaginémonos aquí, al lado de nuestro cerebro, de nuestra cabeza. Y tenemos el lóbulo parietal, ¿sí? Estos son como los lóbulos principales. Ahora, nuestro cerebro también tiene otras estructuras. Una de ellas se llama el cerebelo, que es en la parte de atrás, casi en la nuca, ¿sí? Tenemos ese cerebelo. Y también otra cosa que es importante tenerla en cuenta es que nuestro cerebro realmente son como dos estructuras que están unidas. Esas dos estructuras se llaman hemisferios. Entonces tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Obviamente ustedes me están viendo al revés, pero para que ustedes mismos entiendan que hay dos estructuras que están unidas mediante algo que se llama el cuerpo calloso, ¿sí? Es muy interesante el por qué nuestro cerebro no es un conjunto, ¿sí? Sino que son dos estructuras unidas precisamente por ese cuerpo calloso. Obviamente así es nuestra biología, y bueno, pues no sabemos por qué nuestro cerebro no fue hecho como una sola estructura, sino fue así como partida. Pero bueno, no vamos a entrar a esos temas, sino simplemente es una curiosidad de la anatomía. Ahora, nuestro cerebro, digamos que ya al entrar a nuestro cerebro, pues tenemos más estructuras mucho más complejas. Entonces me gustaría hablarles de esas estructuras para que de pronto ustedes se vayan familiarizando. Hace muchos años, cuando se empezó a estudiar el cerebro, se empezó a hablar del famoso cerebro triuno, es decir, que tiene tres partes. Es decir, es como si fueran tres cerebros en uno solo. Es decir, hay una estructura muy interna que lo llamaron el cerebro reptiliano porque se asemeja mucho al cerebro de un reptil, por ejemplo, el cerebro de un cocodrilo, que es como la parte interna, la más profunda. Y esa parte es la que está más encargada a todas esas funciones instintivas de supervivencia de la especie. Y alrededor de ese, digamos, ese cerebro reptílico, como lo quieran llamar,
hay una estructura más avanzada evolutivamente que se le llama el cerebro mamífero, y es prácticamente donde están las funciones de las emociones, ¿sí? Y está prácticamente encima de eso. Y la última parte, lo que lo recubre, podríamos llamarlo la corteza cerebral, que esa corteza cerebral es prácticamente la que nos diferencia de otras especies de animales, porque allí es donde está toda la parte de la inteligencia, de la creación. Yo lo llamo la creación de realidades porque eso es lo que nos hace diferentes a otras especies de animales, es que nosotros creamos realidades, creamos ciudades, creamos conceptos, creamos muchas cosas, y eso es gracias a esa corteza cerebral. Entonces, desde ese punto de vista podríamos mirar que el cerebro tiene esas tres partes, ¿sí? Hay algunos neurocientíficos que no les gusta estudiarlos desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque como ahora han descubierto que el cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad, y la neuroplasticidad simplemente significa que cualquier parte de nuestro cerebro en algún momento dado puede hacer la función de otra parte del cerebro en caso de que falte, ¿sí? Por ejemplo, si una persona llega a sufrir un accidente y de pronto una parte de su cerebro muere o algo le pasa, la otra parte del cerebro puede tomar esas funciones. Obviamente no las toma automáticamente, sino con entrenamiento, con mucho ejercicio, se puede hacer. Y ha habido casos clínicos de personas que viven con medio cerebro prácticamente y funcionan. Entonces eso se llama neuroplasticidad. Por eso hay muchos neurocientíficos que no les gusta mucho como que delimitar la funcionalidad a partes específicas del cerebro, ¿sí? Pero en este caso sí es importante que ustedes sepan que independiente de cómo lo miremos, el cerebro sí tiene una estructura como una organización que en dado caso puede tomar la función de otros. Entonces, imagínense ustedes una organización, una empresa. Entonces en una empresa pues hay una junta directiva, hay un gerente, hay personas en el área, no sé, de recursos humanos, bueno, en diferentes áreas, y todas cumplen sus funciones. Si llegara a faltar una persona de estas, es posible que otra persona de otra dependencia pueda suplir esas funciones y hacer lo que no está acostumbrada a hacer, pero lo puede hacer. O sea, tiene la capacidad de hacerlo. Obviamente tendría que tener una capacitación para poder cumplir esas funciones. Entonces, más o menos así es como funciona nuestro cerebro. Entonces, como para volver a explicarles a los que están entrando en ese momento, el cerebro pues tiene como una organización, llamémoslo así, por defecto, ¿sí? Que lo podemos ver de una manera, digamos, tripartita, ¿sí? Pero eso no significa obligatoriamente que cada uno de los órganos o estructuras más bien de cada parte tenga una función que no lo puedan hacer otras partes del cerebro, ¿sí? Entonces, ya hablando sobre ya estructuras específicas del cerebro, pues yo ya les hablé del cerebelo, que queda en la parte de acá, de atrás. Realmente la tarea principal del cerebelo es el movimiento adecuado. Ya dentro del cerebro, imagínense, ya dentro de su cerebro tenemos una estructura que se llama el tálamo, y sus principales tareas son la integración sensorial, la integración motora, el sueño y la conciencia. Y este tema de la conciencia lo hablaré en otra emisión porque me parece muy interesante y es un concepto que no es fácil de definir desde la neurociencia. También tenemos otra estructura que se llama el hipotálamo. Y el hipotálamo está prácticamente cerquita al tálamo, el hipocampo. Y el hipocampo, pues, una de sus tareas principales es la creación de recuerdos. Hagan de cuenta como una biblioteca.
nosotros guardamos nuestra experiencia en forma de recuerdos y eso al parecer se aloja en el hipocampo. Y por ahí mismo, o sea, estamos hablando de la estructura interna del cerebro, tenemos el hipotálamo. Parece un termostato, es decir, control de la temperatura del cuerpo, también las emociones, o sea, estamos hablando de lo más interno, la supervivencia, el hambre, la sed, los ritmos circadianos, ¿sí? Nosotros tenemos un reloj interno, todo eso lo maneja el hipotálamo. Y más o menos por esa misma área, estamos hablando bien adentro de nuestro cerebro, tenemos algo que se llama el cuerpo caballoso, que yo ya les expliqué, que es lo que hace que se una precisamente la parte derecha y la parte izquierda de nuestro cerebro, o sea, esos dos hemisferios. Y otra parte que me gustaría explicarles es, hay una estructura que se llama la glándula pituitaria. Esa glándula es muy pequeñita, ¿sí? Muy pequeñita, también está en la parte interna del cerebro y la tarea principal de esa glándula es el control de las hormonas. Es muy pequeña, pero muy importante. También nuestro cerebro se conecta a nuestra médula, que es toda la médula espinal que está, pues, y acá hay algo que se llama el tronco encefálico. Entonces eso conecta precisamente nuestro cerebro con la médula y las funciones principales son las de la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Y la médula espinal es prácticamente la autopista, ¿sí? La autopista, y obviamente es una autopista que tiene muchísimas ramificaciones que son los nervios que conectan a todas las partes del cuerpo, ¿sí? Es el medio de comunicación. Entonces eso es más o menos como la estructura básica de nuestro cerebro. Ahora, nuestro cerebro está compuesto por unas celulitas que se llaman neuronas, ¿sí? Y esas neuronas son muy interesantes porque hagan de cuenta que tienen como dedos, como brazos, ¿sí? Y ellas se comunican entre ellas con esos deditos, ¿sí? Esos se llaman dendritas y por ahí se comunican. Hay una comunicación entre las neuronas que se llama sinapsis y ahí pasan muchas cosas interesantes, ¿sí? También tenemos las células gliales, que son como una especie de pegamento. Tenemos la mielina, que también es una sustancia que se ha estudiado muchísimo por los neurocientíficos y que está muy relacionada también con cuestiones, por ejemplo, con algunas enfermedades como el Parkinson, etcétera, etcétera. Como les digo, no quiero profundizar en estos temas porque no es una clase de anatomía o de neuroanatomía, sino para que ustedes se familiaricen más con esos conceptos. Bien, entonces eso era como lo que quería explicarles a ustedes. Y antes pues, de terminar, me gustaría que recordemos un poco sobre nuestros sentidos. El ser humano tiene 5 sentidos, que la vista, el olfato, el escucha, ¿sí? El tacto, ¿sí? Y el gusto. Entonces, obviamente tenemos órganos para eso. Hay algunas personas que por alguna razón solamente tienen 4 o 3, ¿sí? Digamos, estos 5 sentidos, lo importante es que ustedes sepan que nosotros no vemos con los ojos, sino nosotros vemos es con la parte de atrás del cerebro, ¿sí? Aquí en la parte de atrás del cerebro es donde se produce la imagen. Y asimismo, con el olfato y con los demás sentidos se producen en nuestro cerebro. Nosotros no vemos, no escuchamos con la nariz, con los oídos, sino es con nuestro cerebro. Y para terminar, se ha encontrado que especialmente en el olfato y en el gusto, o sea, el gusto, los sabores y los olores también están relacionados con cuestiones culturales. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros crecemos, aprendemos a asociar ciertos olores con ciertos conceptos, por ejemplo, con que eso huele feo o que eso huele rico, ¿sí? Y eso
es interesante entenderlo porque muchas veces ustedes van a otra cultura, comen algo y se les parece feo, pero para esa cultura es rico. O lo mismo los olores. Ustedes de pronto están acostumbrados a que un olor es rico y para otros no es rico. Es muy cultural y es un aprendizaje. Bueno, espero que les haya gustado. Los invito para otra emisión de Neuroeducación. Que tengan un bonito día. Les mando un abrazo. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.